Hola a todos, bienvenidos a nuestros videos de historia nuevamente. Vamos a hablar en el presente video sobre qué es el imperialismo. Y se nos va a ser necesario también diferenciar este concepto de lo que es el colonialismo. Muchos solemos confundir estos dos términos, por eso vamos a definirlos inmediatamente. Les cuento que cuando nosotros hablamos de imperialismo, debemos entenderlo como la dominación de un país sobre otro, a nivel económico, ¿sí? Un país sobre otro, un país que tiene el dominio de la economía de otro país. Pero ahora vayamos a definir qué es el colonialismo y por qué lo diferenciamos. Porque el colonialismo no es la dominación de un país sobre otro a nivel económico, sino que es la ocupación efectiva de un territorio. Y vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, el imperialismo lo vemos traducido, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, que es el país imperialista más importante, sobre todo lo que es el tema del petróleo. La ocupación, la dominación económica de muchos países por el tema o el interés en el petróleo. Por ejemplo, para dar un ejemplo, hay muchos países también dentro de los que son las potencias imperialistas de hoy en día. El colonialismo, que es la ocupación efectiva de un territorio, es decir, es un país que llega a un territorio y lo maneja y lo gobierna, tenemos por ejemplo el caso de las Islas Malvinas, que son colonia inglesa ubicadas al sur de la Argentina. ¿Sí? Muy bien. Pero vayamos al imperialismo. ¿Por qué este señor que vemos aquí, este político ruso tan importante, el señor Lenin, ha hablado y ha estudiado el tema del imperialismo? Y el imperialismo tiene una larga historia, pero como concepto se gesta a partir del siglo XIX. Y dentro del estudio que ha hecho Lenin, si se quiere, ha realizado un análisis muy importante sobre lo que era el imperialismo y ha dicho que el imperialismo es la etapa superior del capitalismo. El imperialismo es la etapa superior del capitalismo. Es decir, luego del capitalismo vendrá el imperialismo. La concentración monopólica se expresa como la etapa superior del imperialismo. Pero, ya visto lo que era el imperialismo, vayamos, señores, directamente a conocer un poco la historia, ¿sí? Cómo comienza la etapa de expansión colonial, el periodo de expansión colonial. Por ende, vamos a pasar a ver nuestro siguiente mapa. Esto es África. Y nosotros lo que queremos demostrar en este mapa, África en el 1800, lo que queremos demostrar en este mapa es la colonización de África repartida como una torta entre las potencias que hemos marcado aquí. Por ejemplo, en color amarillo, todo lo que es de España, en color verde, las colonias inglesas en África, en rojo las francesas, ¿sí? A ver, la expansión colonial, vamos a ir aclarando. Expansión colonial, ¿sí? Se mueve por el desarrollo económico, es activado por la economía, tiene un interés exclusivamente económico. ¿Sí? Ahora bien, en el siglo XIX nosotros vamos a ver cómo África y Asia van a empezar a sufrir un movimiento de ocupación colonial, sobre todo de las potencias europeas. Pero Estados Unidos y Japón también van a ser dos potencias que comenzarán a tratar de colonizar diferentes territorios del mundo. A principios
del siglo XVI, ¿sí? El imperio colonial europeo va a nacer con la conquista de América. Conquista de América. Podemos decir que aquí comienza la etapa más fuerte. Y también se va a producir un establecimiento de las primeras sucursales, si se quiere, en Asia y África. Entonces, Asia y África también sufrirán esta expansión colonial. El caso del ejemplo de África lo estamos viendo aquí presente, ¿no es así? En el siglo XIX, la cosa va a continuar, porque Gran Bretaña va a interesarse, va a penetrar en la India. Y Francia, por su parte, se va a establecer, como vemos, en color rojo, en África del Norte, dominando toda África del Norte. Gran Bretaña, por su parte, les cuento, para darles un ejemplo, ocupa Egipto en 1882. Ocupa Egipto en 1882. ¿Sí? Y organizará una serie de bastiones y protectores en torno a la India para poder dominar económicamente a la India. África es, si se quiere, el lugar donde se va a dar la mayor expansión colonial y ocupación de las potencias europeas, como estamos viendo en el mapa. Y ahora los invito a que pasemos a nuestra siguiente imagen, porque ahora les contaré quién es este señor. Entre noviembre de 1884 y febrero de 1885 se van a congregar en la Conferencia de Berlín las principales potencias europeas interesadas en África. ¿Qué pasaba? Las potencias se comenzaban a enfrentar, empezaban a mirarse con recelo porque todas querían una porción de África, pero no la misma porción. Siempre había una que quería más. Entonces se genera esta conferencia de Berlín a partir de noviembre de 1884. Como decíamos, donde se congregaba a los principales representantes de las potencias europeas que estaban interesados en ocupar África. En esta conferencia de Berlín también se trató de definir y delimitar las condiciones en que se ocuparía África. Condiciones de la ocupación, es decir, muchachos, ¿cómo vamos a ocupar? ¿Cómo vamos a ir penetrando en los diferentes territorios? Desde aquí, desde este momento, se va a acelerar el reparto de África y la expansión colonial pasa a ser una forma de imperialismo militar, porque se van a empezar a generar rivalidades entre países. Entonces se pasa de una expansión colonial a una, si se quiere, forma de imperialismo militar. A una forma de imperialismo militar. Como decíamos, los países se empiezan a empezar a pelear, ¿sí? A ver, esto es mío, no sé, este país es mío, pero la conferencia de Berlín, si se quiere, ayudó a calmar los ánimos y a posteriormente generar esta nueva forma de imperialismo militar que duró hasta el siglo XX, como veremos después. Hablemos de las consecuencias propias del imperialismo, ¿es así? De la ocupación, de la dominación económica de un país sobre otro, porque una vez que estas potencias europeas comenzaron a ocupar, sí, a dominar económicamente estos países subordinados, los medios de transporte evolucionaban. Medios de transporte evolucionan, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, Inglaterra comienza a construir ferrocarriles en varias partes del mundo para poder reactivar la economía en sus propias colonias.
Como decíamos, se desarrollan los ferrocarriles, como vimos en el video propio de la Revolución Industrial, la segunda etapa, y los barcos a vapor. También va a haber un acrecentamiento de la velocidad horaria y la ampliación de mercados, ¿sí? Ampliación de mercados, porque una vez que se ocupaban las colonias, se comenzaba a activar la economía de las mismas, se progresa en la medicina y se lleva avances medicinales a lugares remotos, progresa la medicina, ¿sí? Más o menos para delimitar algunos avances propios o consecuencias propias del imperialismo. Y también, por ejemplo, aparecen los grandes bancos y los grandes sistemas de depósitos. ¿Por qué? Para que los burgueses capitalistas pudieran resguardar su capital. Este periodo fue el que fue definido como la era del imperialismo, ¿sí? Para el desarrollo de la economía, es lo mejor que le pudo pasar al capitalismo, perdón. El imperialismo es lo mejor para el capitalismo. No hay mayor forma de acumular capital que por medio de la expansión colonial, ¿sí? Del dominio económico de centenares de ciudades de una potencia sobre otras. El imperialismo, por ende, va a permitir que el capitalismo sobreviva, sobre todo que sobrevivan los grandes monopolios, ¿sí? Es necesario el capitalismo dentro de toda etapa imperialista. También veremos cómo van a empezar las luchas interimperialistas, es decir, el reparto del mundo entre las grandes potencias capitalistas, y por eso veremos en los próximos videos qué va a pasar, cómo influye el capitalismo y la rivalidad entre las potencias en la generación, ¿sí? O en la incentivación para que se genere la Primera Guerra Mundial a partir de 1914. Los invito a que vean en nuestros próximos videos, por ende, la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.